Carta a los Corintios, capítulo 5 y en el versículo 20. Carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 20. La versión que tengo es la Nueva Traducción Viviente. Y voy a leer a favor de ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y por la guía de su Santo Espíritu. Amén. Así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando le rogamos vuelvan a Dios. Pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Amén. Señor, te damos gracias en esta noche. Pedimos una vez más, sigue direccionando a través de tu Santo Espíritu este tiempo, sigue direccionando mi vida. Te doy gracias por los que han estado orando también por este tiempo, mi Rey. Sé que tú has estado obrando y sigues obrando y seguirás haciéndolo durante este tiempo para tu gloria, para beneficio de tu pueblo, Señor, para edificación de tu pueblo también, Señor. Y por eso te glorificamos una vez más, mi Rey. Te damos gracias porque a través de tu Santo Espíritu nosotros hoy podemos comprender tu palabra, mi Rey. Gracias te damos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, embajadores. ¿Cuántos embajadores hay? Amén, gloria a Dios. Nuestra nacionalidad ha cambiado. ¿Cuántos colombianos hay? ¿Cuántos ciudadanos del reino hay en ese lugar? Ya sabemos que nuestra nacionalidad ha cambiado, ¿cierto? Ahora somos ciudadanos del reino. Y como ciudadanos del reino nos hemos convertido en embajadores de Cristo, embajadores del reino. Así que en esta noche vamos a recordar, porque sé que es más que a lo que nos lleva el Señor es a recordar que somos, ¿cierto? ¿A qué nos ha llamado como embajadores? ¿Y qué debemos de hacer siendo nosotros embajadores de su reino? ¿Cómo debemos de comportarnos nosotros como embajadores de su reino? Miraba la historia, en el 2021 hubo un escándalo de un embajador de Francia que estaba allí en Seúl, en Corea, como embajador de Francia, ¿cierto? Y a causa de que su esposa tuvo un mal comportamiento, pues fue echado de aquel lugar. ¿Cómo tuvo ese mal comportamiento? Tuvo una discusión con una vendedora en un almacén y terminó dándole una cachetada, y eso se volvió todo un escándalo porque fue grabada en ese momento. Y entonces, al ser grabada, pues se dio evidencia de que había sido la esposa del embajador. Y a causa de esto, no siendo el mismo embajador, sino la esposa del embajador, la que hizo todo este escándalo, provocó que fueran echados de aquel lugar, ¿cierto? Ya diciendo, ustedes no son personas gratas dentro de este país. Entonces, mirando esta historia de este escándalo que ocurrió en ese año, y así como muchas cosas que pasan con muchos embajadores, veía que a nivel de Colombia muchas cosas han pasado también, embajadores que se han visto involucrados en situaciones de narcotráfico. Lamentablemente no debería ser así, pero ese es el punto que muchas veces se llega. Vemos también que nosotros como cristianos podríamos llamarnos, estamos invitados a ser embajadores, representantes, pero muchas veces no hemos dado ese buen testimonio, y el Señor nos invita y nos recuerda
¿Qué debemos de ser nosotros como buenos embajadores? ¿Quiénes somos nosotros y qué es un embajador? ¿Cuáles son nuestras tareas? Y mirando desde Google, ¿qué es embajador? Dice que es representante de un determinado país ante otro o ante una organización internacional. Este representante dice ubicado en la capital de un país extranjero. Y dice que el gobierno extranjero debe aprobar primero a la persona. En algunos casos, el gobierno extranjero puede revocar su aprobación como persona no grata, como ocurrió con aquel embajador allí en la ciudad de Seúl, en Corea, donde ya fue declarado persona no grata, ¿cierto? Y una de las intenciones de ser embajador es que los pilares de las misiones diplomáticas es trabajar por la paz. Ese es como uno de los pilares de las intenciones de quienes están allí representando al país, en este caso nuestro país, representándolo en otro lugar y están allí dando buen testimonio, ¿cierto? Más que todo. Siendo pilares, siendo partícipes de trabajar en pos de la paz. ¿Qué requisitos se necesitan para ser un embajador? Me puse a averiguar a ver si puedo postularme como embajadora. pero como embajadora de Cristo podemos ser, ¿cierto? Estamos llamados, nos hacen la demanda ser embajadores de Cristo, amén. No es que podemos ser, necesitamos, es urgente, estamos llamados. Pero ya siendo en el caso, en el ámbito secular, dice que debe hacer un curso de escuela diplomática donde va a aprender política exterior, funcionamiento del Ministerio de Asuntos Exteriores, contabilidad y un poco de temas, ¿cierto? Bastante interesantes. Dice allí que debe ser funcionario público, en el caso de ser alguien que se va a postular como embajador aquí en Colombia, de parte de Colombia, debe ser 100% colombiano, de nacionalidad colombiana, debe tener título profesional universitario, debe hablar y escribir correctamente otro idioma, eso en caso el idioma donde va a ser dirigido. Si va a ser llevado a Francia, debe hablar y escribir muy bien el francés y así sucesivamente, ¿cierto? Y debe tener definida su situación militar. Entonces, esta es como una parte de los requisitos para ser postulado como embajador. ¿Quién toma esas decisiones? Pues el gobierno y también, como les decía, el país a donde va a ser dirigido también estudia su hoja de vida, analiza su comportamiento, analiza cómo ha sido su desempeño dentro de su país, dentro del país de origen y define si es persona grata o no grata, ¿cierto? Para estar en aquel lugar. Asimismo, entonces, el Señor nos ha dicho y nos ha hecho la invitación a ser embajadores. Ya mirando entonces todos estos requisitos, vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios a través de que nos hace la invitación y nos dice, no, nosotros somos embajadores, ¿cierto? Estaba recordando allí que inicialmente pues Abraham e Isaac vivieron, como lo hemos estado estudiando anteriormente, vivieron como extranjeros todo el tiempo. Y el Señor empieza allí a mostrar a través de ellos cómo Él coloca su reino, ¿cierto?, en la tierra, cómo Él muestra su reino aquí en la tierra. Quizás, bueno, uno dice, mostraron también su parte humana, donde se equivocaron, mintieron, hicieron pues sus partes humanas, pero también ellos mostraron que eran hombres de fe y dieron testimonio y muchos pudieron ver que el Señor estaba con ellos, ¿cierto? En todo esto. Tanto en Abraham como en Isaac pudimos ver a través de su palabra que cuando ellos estuvieron allí en tierra extranjera, muchos quisieron y reconocieron que el Señor estaba con ellos, que ellos eran respaldados por Dios.
Así que mirándolo ya desde esta carta, la segunda carta a los Corintios, Pablo ahora está haciéndonos una invitación. Dice allá en segunda carta de Corintios, en el capítulo 5, versículo 6, donde nos dice que asimismo nosotros ahora no estamos en casa, vivimos como extranjeros. Dice allí en el versículo 5, Dios mismo nos ha preparado para eso y como garantía nos ha dado su Santo Espíritu. Y el versículo 6 dice, así que siempre vivimos en plena confianza, aunque sabemos que mientras vivamos en este cuerpo, no estamos en el hogar celestial con el Señor. Pues vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. Y entonces dice, así estamos plenamente confiados y preferiríamos estar fuera de ese cuerpo terrenal porque entonces estaríamos en el hogar celestial con el Señor. Y ahí dice hogar, ¿cierto? ¿Dónde está nuestro hogar real? Amén. Así que ya sea que estemos aquí en ese cuerpo o ausentes de ese cuerpo, nuestro objetivo es agradarlo. Y quiero que nosotros recordemos ese punto principal. Ahora que nos recuerda, hey, su ciudadanía ya no es de acá. Y su objetivo principal va a ser, como lo dice en el versículo 9, agradar a Dios primeramente. Ese es un punto muy importante que debemos de recordar ahora que el Señor nos ha llamado como embajadores de su reino. Amén. Y ahora mirando la condición como extranjeros y como embajadores, tenemos nosotros una misión y una tarea que realizar. Y vamos a continuar allí en segundo carta de Corintios capítulo 5 versículo 11 y voy a leerles a ustedes, dice, dado que entendemos nuestra temible responsabilidad ante el Señor, trabajamos con esmero para persuadir a otros. Dios sabe que somos sinceros y espero que ustedes también lo sepan. Y es que es importante nosotros entender que tenemos responsabilidades como ciudadanos del reino. ¿Usted sabe cuáles son sus responsabilidades? ¿O todavía no las sabe? ¿Sabemos o tenemos claro nuestras responsabilidades? ¿Cuántos saben que tienen una tarea por hacer? Un ministerio. Si usted aún no lo sabe, debe saber que tenemos algo en común todos nosotros. Tenemos una tarea. Y me voy a adelantar un poco al versículo 18 de este capítulo, donde dice que, y todo esto es un regalo de Dios quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo, y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él. ¿Será que Pablo dijo, Dios me ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él? ¿Cómo lo dice ahí? Nos ha dado. No dijo, vea, esto es solo para mí. Ya ustedes verán, ustedes están exentos de hacerlo, dice, nos ha dado. Así que tenemos tarea y tenemos responsabilidad. ¿De qué? De reconciliar a la gente. Ese es el llamado ministerio de la reconciliación. Lo dice en la Reina Valera en el 5:19, dice, nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así lo dice, nos encargó. No nos sacó de ese ahí es donde nos dice, bájese de la tribuna, tenemos el encargo, ¿cierto? Tenemos la tarea para hacer. Y entonces, mirando allí, ¿qué es eso que nos ha encargado? Y miraba esa reconciliación, es un cambio de relación entre los seres humanos y entre Dios. Y nosotros estamos llamados a hacer la invitación a todos aquellos que hoy tienen esa relación rota, que no han empezado ni siquiera esa relación con Dios. Y es donde estamos llamados a hacerle la invitación, a decirle quién ha dado su vida por nosotros, quién nos ha dado libertad
¿Quién lo entregó todo por nosotros? Todo para que nosotros pudiéramos tener una relación con Él. ¿Quién nos ha dado salvación? ¿Qué ha hecho el Señor por nosotros? Y mirando la palabra ministerio, es el servicio que un creyente realiza de acuerdo a su llamado particular por Dios para la iglesia y la misión. Pero todos tenemos este mismo llamado, este mismo servicio, de ir a compartirle a los demás, a hacerle la invitación y cambia ese tiempo, esa relación. ¿En qué condiciones estábamos nosotros antes de conocer a Cristo? En una mala relación con Dios. Estábamos religiosos, no teníamos relación con Dios. Esa era la realidad. Y en nuestra religiosidad pensábamos que teníamos una buena relación con Dios. Pero realmente estábamos dentro de una religiosidad. Ahora el Señor ha cambiado todo, ha transformado todo en nuestras vidas. Amén. ¿Es así o no es así? ¿Cuántos tienen hoy una relación con Dios? Amén. ¿O tienes todavía una religión? ¿No? Entonces nos recuerda, me devuelvo otra vez, dice, así que Pablo estaba trabajando arduamente en llevar este mensaje, haciendo la labor, no con la intención de jactarse de su ministerio. Y yo veía a Pablo, porque lo dice allí, dice, si parecemos estar locos es para darle la gloria a Dios. Perdón, en el versículo anterior dice, no estamos dándoles un motivo para que estén orgullosos de nosotros, para que puedan responder a los que se jactan de tener ministerios espectaculares en vez de tener un corazón sincero. Entonces Pablo no se estaba llenando la boca diciendo, veas que yo soy el súper ungido, el súper apóstol y con las 5 estrellas, yo no sé qué, todo eso, no, ni así como renombrándose, ¿cierto? Él dice, no, no, yo no me voy a jactar. Y yo decía, pero Pablo tenía motivos suficientes para decir, hey, yo he hecho muy bien la tarea, yo he hecho y yo he trabajado arduamente, pero él dice, yo no me voy a jactar, yo estoy viniendo acá con un corazón sincero. A diferencia de lo que actualmente pasa muchas veces, lo que está pasando con la iglesia, ¿cierto? Esa es una realidad de la cual nosotros no nos podemos hacer como los de la vista gorda, como dicen por ahí, sino es la realidad. El hombre quiere mostrarse por el ministerio y a veces piensa que el ministerio de apóstol es el más renombrado y es el más exaltado y es el que más tiene renombre. Pero la realidad es que todos estamos llamados, ¿cierto?, a ejercer una tarea. Y en esa tarea es para edificación del pueblo, para la gloria de Dios, no para la gloria del hombre. Amén. Y entonces, ¿por qué Pablo estaba trabajando arduamente? Y en el versículo 16 dice, así que hemos dejado de evaluar a otros desde el punto de vista humano. En un tiempo pensábamos de Cristo solo desde un punto de vista humano. ¿Qué tan diferente lo conocemos ahora? Y entonces vemos en Pablo que él estaba entendiendo que el amor de Cristo había transformado su vida y ya no estaba viendo de la misma manera, desde la misma óptica, sino que él estaba mirando lo que el Señor había hecho, ¿cierto? Él había hecho algo nuevo en su vida. Por eso Pablo no sirvió esperando con motivaciones externas, no sirvió diciendo, ay, no, es que lo estoy haciendo porque con eso me van a reconocer muchísimo más. Él tenía una motivación única y es que él había entendido el amor de Cristo en su vida, ¿cierto? Y dice allí en el versículo 17 que eso significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Dice, las cosas viejas pasaron, y aquí yo las he hecho todas nuevas, lo dice en otra versión. Ahora Pablo había conocido a Cristo
reconociendo no por esos conceptos humanos, como se los decía anteriormente, sino que lo había conocido porque ya había establecido una relación con Dios. Ya no lo tenía religiosamente como antes lo hacía. ¿Quién era Pablo antes de conocer a Cristo? Un religioso. ¿Quiénes éramos nosotros antes de conocer a Cristo? Unos religiosos. ¿Qué hacía Pablo antes de conocer a Cristo? Perseguía a los cristianos. ¿Qué hacíamos nosotros antes de conocer a Cristo? Huíamos de los cristianos. Ay, los matábamos a punta lengua. Así que Pablo, al igual que nosotros, él está convencido de la tarea que está haciendo, está convencido que él ha sido llamado como embajador de Cristo y está convencido porque él ahora tiene una nueva vida. ¿Qué necesitamos nosotros para ser embajadores? Una nueva vida, un cambio de ciudadanía, ¿cierto? Ya ahora somos diferentes. Es muy difícil que nosotros podamos representar a Cristo si no tenemos una relación con Cristo, si no tenemos una nueva vida y si no hemos decidido seguirle sinceramente, ¿cierto? Y entonces dice en el versículo 18, una vez más, y todo esto es un regalo de Dios quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. Así que Pablo lo reconoce como un regalo, no como algo que haya obtenido por sus méritos, por sus logros o porque había sido el más estudiado. No había nada de lo que Pablo hubiera dicho, no, esto lo logré porque yo doblé rodillas hasta que nomás no, porque fue regalo de Dios, ¿cierto? Y dice entonces allí que somos embajadores de Cristo para decirle que vuélvanse a Dios. Y entonces Pablo entiende en medio de esto que él tiene una responsabilidad como embajador. Y en esa responsabilidad como embajador, él tiene que hacer las cosas diferentes. Él tiene que dar testimonio. Y yo miraba a través de eso, bueno, Señor, ¿cómo voy a poder ser un embajador? ¿Cómo voy a poder hacerlo? Y vamos allí en la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 10, algo muy interesante también, donde Pedro le está enseñando a la iglesia cómo vivir en medio de una sociedad en la que ellos como nuevos creyentes se están desenvolviendo. Tienen jefes que no son cristianos, tienen gobernantes que no son cristianos, tienen esposos, en el caso de esposos que no son cristianos, y él les está diciendo, bueno, vamos a ver cómo nos debemos de comportar nosotros, siendo nosotros extranjeros en esta tierra. Para que no quede la excusa, es que allá no son cristianos y me queda más difícil ser embajador. Y entonces en el capítulo 2:10 dice, antes no tenían identidad como pueblo, ahora son pueblo de Dios, y antes no recibieron misericordia, ahora han recibido la misericordia de Dios. Y nos recuerda una vez más, necesitamos tener ciudadanía de reino. Amén. Necesitamos tener identidad del reino de Dios. Si no tenemos identidad, es muy difícil que nosotros podamos tener testimonio. Amén. Y entonces dice allí más adelante, queridos amigos, ya que son extranjeros y residentes temporales, nosotros somos ¿qué? Extranjeros y residentes temporales. Les advierto que se alejen de los deseos mundanos que luchan contra el alma. Y entonces ahí empieza Pedro a darnos como esa enseñanza, a mostrarnos cómo hacerlo, cómo vivirlo, cómo ser embajadores del reino de Dios en este lugar, en esta tierra
en medio de este mundo que cada día está siendo más difícil. ¿Recuerdan la noticia que les compartí al comienzo? Tenía una esposa, el embajador, y la esposa se llenó de enojo y en ese momento lo resolvió con cachetada. Bueno, así mismo nos puede estar pasando a nosotros, resolviendo las cosas a nuestra manera. Y ahora el Señor diciendo, no, ya como embajadores no pueden resolver las cosas a su manera. Tienen que resolverlas a la manera de Dios. Tiene que resolverlo recordando a quién estás representando en este momento. Amén. Y entonces empieza diciendo, aléjense de todos los deseos mundanos. Estaban ellos en un lugar apartados, en un lugar exclusivo, donde ellos no tenían que compartir con gente que no fuera cristiana. No, ellos estaban enfrentando el mundo. Y no les está diciendo, vea, vaya y métase en una cueva y enciérrese allí hasta que les llegue la muerte para que ustedes puedan seguir siendo cristianos, para que se puedan sostener. Les dice, aléjense de los deseos mundanos. Tiene que estar ahí. ¿Cómo alejarse? ¿Cómo alejarse de los deseos mundanos? Nosotros viviendo en el mundo. Es que ya nuestra ciudadanía es del cielo y ya nuestra relación tiene que ser nuestro Padre Celestial. Amén. Y con el que primero nos tenemos que relacionar es con nuestro Padre. Amén. Lo otro que dice en el 2:12 dice, procuren llevar una vida ejemplar entre sus vecinos no creyentes. Procuren llevar una vida ejemplar entre sus vecinos no creyentes. Ahora, pastor, me decía, me pareció tremendo, me decía que una persona había llegado acá. Yo, la verdad, no conozco la persona, pero me decía que esa persona me había conocido en mí antes y que se había quedado sorprendida. Y yo decía, pero tremendo. Yo le doy la gloria a Dios, ¿cierto? Tremendo, porque sí, conoció la versión de Berta sin Cristo. El antes y el después. Ahora Berta con su nueva ciudadanía. Y decía, tremendo, porque ya uno no sabe muchas veces quién está a su alrededor, pero nosotros no lo hacemos para decir, ay no, me voy a portar bien porque aquel me conoce, no. Es porque nosotros llevamos a Cristo, amén, y somos representantes de Cristo y no sabemos dónde nos van a encontrar, amén. Así que procuren llevar una vida ejemplar entre sus vecinos no creyentes. Una buena vecina. También nos hacen la invitación en el versículo 13, por amor al Señor sométanse a toda autoridad humana, ya sea al rey como jefe de Estado o a los funcionarios que él ha nombrado, pues a ellos el rey los ha llamado a que castiguen a aquellos que hacen el mal y a que honren a los que hacen el bien, ¿cierto? Así que nosotros también estamos llamados a sujetarnos a las autoridades. ¿Cuándo no nos sujetamos? Cuando ya se sale del contexto de agradar al Señor, primeramente. Ahí es donde nosotros debemos de trabajar, de mirar. Pero nosotros estamos llamados a sujetarnos a las autoridades, ya sea al rey como jefe del Estado. Gústenos o no nos guste, muchas cosas. Y me llamaba la atención allí que dice, pues usted en el versículo 16, pues ustedes son libres, pero a la vez son esclavos de Dios, así que no usen su libertad como una excusa para hacer el mal, ¿cierto? Y recordaba allí lo que pasaba con la historia que les contaba, porque aquella mujer en algún momento quiso decir que ella era esposa del embajador y que ella podía ser como terreno intocable en ese momento, pero no.
Así no fueron las cosas. Por más esposa del embajador que fuera, usted se equivocó y usted no es persona grata y lejos de aquí, ¿cierto? Así que muchas veces nosotros hemos podido llegar a decir, no es que yo soy el ungido, no es que yo tengo el permiso para eso, pero nosotros no tenemos licencia para pecar, mis hermanos. Esa es la realidad. Nosotros no tenemos esa libertad que el Señor nos ha dado como licencia para pecar. Estamos equivocados y lo estamos tomando de esa manera. Y lo otro que nos invita es, respeten a todos y amen a la familia de creyentes, que me parece muy, muy especial. No le coloqué los versículos. No le coloqué el versículo principal. Y entonces nos hace la invitación también a respetarnos entre todos y a amar a la familia de creyentes. Y eso parece muy duro, ¿cierto? Porque como pastor ha dicho, si mi mamá no se ha convertido, ¿cierto? Yo tengo que ir primero, es a mi familia, porque esta es mi familia principal. Y ese es un choque que puede haber muchas veces eh, en, en la parte de servir a Cristo, en la parte de ministerio y en la parte ya ahora como nuevos embajadores de Cristo, tener claro que nuestra familia está acá. Por más difícil que resulte, por más de que el esposo hizo pataleta, por más de que los papás dicen que, pero entonces nos se olvidó de nosotros, no. Tener claro que nosotros estamos llamados a amarnos acá, ¿cierto? No hemos dejado de amar a nuestra familia no creyente, pero ahora nosotros debemos de tener una prioridad con esta familia. Amén. Lo otro que nos dice es en 2 de Pedro 3, 2 de Pedro 2:21, dice, pues Dios los llamó a hacer lo bueno, aunque eso signifique que tengan que sufrir tal como Cristo sufrió por ustedes. Él es su ejemplo y deben de seguir sus pasos. Así que también nosotros como embajadores de Cristo debemos ser seguidores de Cristo, seguir el ejemplo de Cristo. Amén. Lo otro que nos hace es, y esto es muy, muy importante, como esposa, dice en el capítulo 3, de la misma manera ustedes, esposas, tienen que aceptar la autoridad de sus esposos. Entonces, aun cuando alguno de ellos se niegue a obedecer la buena noticia, la vida recta de ustedes les hablará sin palabras y ellos serán ganados. Y aquí quiero hacer una aclaración. Cuando nos dice, deben aceptar la autoridad de sus esposos, ¿cierto? Teniendo claro, ese esposo debe estar agradando primeramente a Dios. Amén. Porque el segundo punto nos dice allí que si ese esposo no es cristiano, viva una vida recta. Viva una vida recta. Y esa vida recta puede llevar a dar un buen testimonio para que él diga, hey, ¿qué pasó con ella? ¿Qué está pasando? Hey, yo quiero conocer lo que está pasando con ella, ¿cierto? Yo quiero conocer ese Dios. Nos hace una invitación en ese caso. Y también la hace la invitación a los varones más adelante. Dice allí en el versículo 7, de la misma manera ustedes maridos tienen que honrar a sus esposas. Cada uno viva con su esposa y trátela con entendimiento, ¿cierto? En el versículo 3:7 de segunda de Pedro. Y dice, de la misma manera ustedes maridos honren a sus esposas.
cada uno viva con su esposa y trátela con entendimiento, con delicadeza. Amén. Y dice en el versículo 3, para finalizar, por último, todos deben ser de un mismo parecer, tengan compasión unos de otros, ámense como hermanos y hermanas y sean de buen corazón y mantengan una actitud humilde. Ámense unos a otros y sean de buen corazón. ¿Recuerda lo que el Señor nos compartía en estos días a través de la pastora? ¿Cuál era el mandamiento que nos daba el Señor? No hagas a los demás. No, sí. Y el otro mandamiento, sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Y yo veía todo eso y el Señor lo resumió de una manera: sea luz, ¿cierto? ¿Recuerdan la palabra de luminiscencias? El Señor lo resumió de esa manera: sean luz. En cualquier lugar que ustedes estén, sean luz. No sean oscuridad, no sean obstáculo. Porque aquí, en esta ocasión, Pedro les está diciendo, sí, el terreno es maluco, el lugar donde están es maluco, va a ser difícil, tienen los jefes más difíciles, tienen el presidente más difícil, el profesor más difícil, le está diciendo mi hija, ¿cierto? Los compañeros más difíciles, pero yo les invito a que sean luz. Siendo embajadores tienen que ser luz. Y asimismo ustedes podrán empezar a compartir ese ministerio de reconciliación. Amén. Es muy difícil que nosotros podamos compartirle a otros de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas si nosotros no empezamos dando primeramente testimonio como embajadores de Cristo. Podemos hablar, podemos conocer toda la palabra, podemos decir en tal cita bíblica dice esto, esto y esto, pero si yo no soy luz, si yo no soy embajador, créanme mis hermanos, que es muy difícil que otros quieran conocer el Dios que nosotros estamos representando en este momento. Amén. ¿Parece difícil vivir como embajadores? ¿Será que parece difícil? Podríamos decir, no, pero es que yo cómo voy a lograr todo esto, ¿cierto? Y volvamos una vez más al propósito, al objetivo que tenía Pablo, dice allí, dice así que ya sea que estemos aquí en ese cuerpo o ausente de ese cuerpo, nuestro objetivo será agradar a Dios. Amén. Que en ese objetivo nosotros podemos vivir agradando a Dios. ¿Y cómo podemos agradarlo? Si realmente hemos permitido que sea el amor de Dios quien nos controle, que nos controle todo el tiempo. Eso hacía Pablo, dice allí en la carta también, en esta carta, que él ya vivía, era controlado por el amor de Dios. Él ya no vivía controlado por sus propias pasiones, por sus propias decisiones, que él todo lo que hacía lo hacía viviendo controlado por el amor de Dios. Así muchas veces debíamos de preguntarnos, si aún nosotros tenemos el amor por el mundo, es muy difícil que yo pueda ser embajador de un reino en el cual yo no me siento identificado. Si yo estoy siendo controlado por el amor hacia el mundo, difícilmente yo puedo ser embajador del reino de Dios. Necesito ser controlado por el amor de Dios. Amén. Así que la pregunta es, ¿lo estás viviendo o necesitas empezar a vivirlo? ¿Eres embajador? ¿Ya estás haciendo la tarea, mi hermano? Es la pregunta y es la tarea que nos deja el Señor en esta noche. Amén. Vamos a orar en esta noche.
Señor, te damos gracias. Perdónanos, Señor, porque tú lo has dado todo, lo has entregado todo, has puesto todas las herramientas, mi Rey. Pero nosotros, Señor, hemos puesto muchas barreras, muchas condiciones en esa tarea de ser embajadores de tu reino. Quizás hemos dicho, es que yo no fui llamado para eso, es que yo no sé hablar, yo no sé compartir, pero nos has invitado primeramente a ser de testimonio, a ser luz, a mostrar esa luz que eres tú, mi Rey, en nuestras vidas. Perdónanos por las veces, Señor, que no hemos hecho lo más mínimo ni el más mínimo esfuerzo, Señor, por ser embajadores. Perdónanos, Señor. Por las veces, Señor, que quizás el mundo ha dicho, y ese es cristiano. Yo no quiero conocer, porque te hemos puesto, Señor, se nos olvida que te representamos a ti. Y muchas veces hemos dicho, esta es mi vida, yo vivo a mi manera, como a mí me parezca, que le hace que no se metan, pero se nos olvida que ya no somos nosotros, que cuando hemos dicho que te seguimos, nuestra ciudadanía ya no es la que nosotros teníamos, esa ciudadanía del mundo, donde vivíamos a nuestro parecer, sino que nuestra ciudadanía ahora es del reino, donde nos sometemos, Señor, a tu autoridad, donde nos sometemos a tus leyes, Señor, y donde te mostramos y representamos, Señor, tu reino en este lugar. Te damos gracias, Señor, y pedimos una vez más, ayúdanos. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén.